¿Dónde termina el recto? Acá encontramos unas columnas anales. Entonces, la parte superior de esas columnas se forma una línea, y eso se llama la línea anorrectal. El límite inferior del recto será el nivel de la línea anorrectal. ¿No? ¿Quién irriga el recto? El recto va a estar irrigado por las arterias rectales superiores, medias e inferiores. Común. No, ilíaca interna. Mesentérica. La rectal inferior viene de la pudenda interna. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de lo que eran las arterias, los troncos que vienen de la arteria aorta, ¿no? Teníamos el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior me daba una rama inferior que se llama la arteria rectal superior. Tenemos una arteria rectal superior, que luego se divide en dos. ¿No? Entonces tenemos la arteria rectal superior, ¿rama de quién? De la mesentérica inferior. De la mesentérica inferior. En la parte inferior, la arteria aorta se divide en dos arterias que... La pudenda. La arteria aorta se divide en dos arterias. ¿Cómo se llama? Ilíacas comunes, ¿no? Dos arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda. Esas, a la vez, las ilíacas comunes se dividen en arterias ilíaca interna y ilíaca externa. La arteria ilíaca interna le va a dar unas ramas hacia el colon, llamadas las rectales medias. ¿No? Y una de las ramas de la arteria ilíaca interna es la arteria pudenda, de donde van a salir las arterias rectales inferiores. ¿No? Entonces, la arteria rectal superior es rama de la mesentérica inferior. Las arterias rectales medias son ramas de la ilíaca interna. Y las arterias rectales inferiores son ramas de la arteria pudenda, que es rama de la ilíaca interna. Entonces, eso da la irrigación al recto. El drenaje venoso es inversamente, ¿no? De igual forma que tenemos plexo venoso rectal superior, medio inferior, y la inervación está dando por los plexos rectales también superior, medio inferior, la inervación simpática y parasimpática, que vienen tanto de los nervios lumbares y sacros. ¿No? Entonces, este recto tiene como función, para terminar, retener, sobre todo a nivel de la joya rectal, nos ayuda a retener las heces. Porque hay un nervio que es el nervio pudendo que estimula el esfínter anal de manera somática. Entonces, tú cuando sientes que ya se está acercando las heces, ¿no?, a la parte final, ¿no?, hacia el ano, tienes esa sensación. Por eso lo primero que haces es te aguantas, ¿no? Ahí se levantan los esfínteres anales, ¿no?, y el perineo lo contraes para que no se te escape. Entonces, ya cuando vas a defecar, se estimula tanto el colon sigmoides como el recto, permitiendo que puedan salir las heces. Al retener nosotros las heces en el recto también va a absorber agua y electrolitos. Así como todo el colon en el recto, a pesar de que no hay austras, también se absorbe agua y electrolitos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ya en la parte final vamos a tener el ano, ¿no? Voy a explicar Cárdenas, ¿no?
¿Van y el lunes? Aquí, el lunes van a ir. ¿A eso de Colchado? No. ¿Tú sigues? Creo que sí, necesito puntos. Pero es que ahora lo que más se sumó puntos que es la danza, tómbola, aunque no había casi nada de tómbola. No, ¿no es puntos para el curso? Ah, para el curso. Bueno, es un mensaje dice. No, ¿crees? No sé. Bien, vamos a continuar y ahora sí vamos a decir de que esta parte, que es el conducto anal, sí es la última parte final de nuestro sistema digestivo, ¿no? Porque en varias ocasiones hemos ido diciendo el recto es la parte final, el colon es la parte final, y ahora en este caso el conducto anal sí propiamente va a ser la parte final del sistema digestivo, que recuerdo, comienza a nivel de la cavidad bucal y va a terminar a nivel de ese conducto, que es el conducto anal. Bien, recordemos en la clase anterior de que teníamos nosotros a nuestra cavidad pélvica constituido por los coxales y el sacro, pero entre estas estructuras óseas habían espacios, ¿no? Iban a las paredes de la cavidad pélvica, las cuales se completaban con elementos musculares. Por ejemplo, en el conducto obturador, el músculo obturador interno, en las partes laterales, donde estarían los agujeros ciático mayor y ciático menor, teníamos también otros elementos musculares, por ejemplo, el músculo piriforme, atravesando el conducto, el agujero ciático mayor, y el otro músculo que era el obturador interno propiamente también, que va a pasar por el agujero ciático menor. Y también decíamos que es en la parte inferior de esta cavidad pélvica iba a haber un denominado diafragma, ¿no? Un diafragma pélvico, y que estaba constituido por dos músculos, grandes grupos de músculos, uno que era el elevador del ano y otro que era el músculo coccygeal. Estos elementos que van a estar ayudando a delimitar las paredes de la cavidad pélvica tenían también pequeños espacios u orificios para que pasen una serie de estructuras neurovasculares. Por ejemplo, aquí en el caso ya específico de esta pared inferior, diafragma pélvico, perine, pues va a haber un espacio también, un agujero, en donde justamente estamos viendo esa parte final de tubo digestivo, que viene a ser el conducto anal. Entonces, este conducto anal va a sobresalir inferiormente a través de un espacio que se va a encontrar en triángulo posterior de este diafragma pélvico. Entonces ahí lo estamos viendo. Ahora, ¿qué podemos destacar en relación a este conducto anal? Bueno, pues, internamente va a tener una mucosa, va a tener una capa muscular, ¿sí? Pero también viendo esta parte externa desde una vista anterior, vamos a poder destacar y vamos a poder destacar algo que es justamente una parte de este diafragma o piso pélvico, y que lo va a estar contorneando y que de alguna manera lo jala hacia adelante y lo sostiene, ¿no? De ahí que hay una curva. Estamos hablando de este músculo, que es el músculo, acá está como cubo anal, ¿sí?
En otros textos puede aparecer como músculo pubo-rectal, ¿sí? Y justamente, pues, si vemos externamente, podríamos tomar a este anillo que hace este músculo pubo-rectal como un límite externo de este músculo. ¿Sí? Bien. Vamos a eliminar, porque no sale nada. Pato. Acelera todo. Aguacate. Es otro músculo, el músculo pubo o sigio, otro músculo que forma parte de ese que se conoce como elevador del. Entonces vamos a buscar aquí algo que también es parte de una vista, digamos, externa. Ahí. Miren, seguimos en una vista externa. Ya habíamos visto que a este conducto anal, una parte del músculo elevador del ano, que es el músculo pubo-rectal o pubo-anal, lo va a estar envuelto. Pero en relación con este conducto anal, que va a regular el proceso de defecación, la parte involuntaria y otra voluntaria, también vamos a tener a un elemento o dos elementos musculares. Uno externo, que va a estar rodeándolo, por eso se llama esfínter, ¿sí? Y viene a ser el músculo justamente esfínter, ¿no? Como están por afuera, es el esfínter externo y se caracteriza por ser un músculo estriado esquelético, o sea, las células que lo forman. Por lo tanto, está dentro de la voluntad de la persona el poder contraerlo. Entonces, de alguna manera, esa contracción ayuda a que de forma voluntaria también se haga de contención a la evacuación de las heces, hasta obviamente encontrar el lugar adecuado donde poder expulsar las heces. Entonces tenemos a este músculo esfínter. Ahora, este músculo esfínter, a su vez, está conformado por tres capas circulares, ¿no? O sea, que lo rodean. Una viene a ser la capa profunda, luego tenemos la capa superficial y en la parte más inferior tendríamos la parte subcutánea de este músculo esfínter externo. Son tres componentes que vamos a encontrar ahí a ese nivel. Entonces hemos eliminado una parte de ese músculo esfínter externo. Y veamos ahora que podemos destacar al observar la parte interna. Vamos a eliminar esto también. Entonces ahí vamos a tener la parte interna de nuestro conducto anal. ¿Sí? Aquí que vamos a tener a la mucosa del recto. Y fíjense que toda esta otra parte ya corresponderá a lo que es el conducto anal. Entonces, el límite, viendo la parte interna, recibe el nombre de unión recto, ¿no? Anal. ¿Sí? La unión recto anal. ¿Y qué podemos destacar en esta vista interna?
Miren, hay algunas partes que sobresalen hacia el interior del conducto anal. Hay algunas partes que van a sobresalir. Por ejemplo, aquí una, esta es otra y esta es otra, ¿no? Que van a ir haciendo relieves. Son las denominadas columnas o pliegues anales. Son estructuras largas, o sea, longitudinales. ¿Y por qué va a ocurrir eso? Porque debajo de esta mucosa, es decir, en la submucosa, se va a formar unos plexos. Unos plexos. Acá lo vamos a tener. Plexo venoso ano rectal, que van a ser parte del drenaje venoso de esta parte del sistema digestivo. ¿Sí? Entonces, estas pueden, digamos, aumentar en tamaño e inclusive sobresalir de ese conducto anal hacia el exterior, y son las famosas hemorroides. En este caso serían las hemorroides internas, ¿sí? Porque luego habrán otras. Entonces, esto luego ¿a dónde va a ir a drenar? A la vena rectal superior. Entonces, estas columnas que vemos en la parte interna, ¿sí?, se debe a la presencia de ese plexo, que va a drenar a nivel de la vena rectal. ¿Sí? Entonces hay esas saliendo. Entre lo que vendrían a ser las columnas, entre esas salientes hay unas depresiones, unos espacios a los cuales se les llama senos anales. ¿Sí? Y a ver, sale. Inferior, los pliegues y los senos confluyen formando lo que se llama unas válvulas, las válvulas anales, de tal manera de que se forma una línea que se llama línea pectínea, ¿sí? Esa línea pectínea está delimitando una parte superior del conducto anal, donde están las columnas, los senos, y una parte inferior. Una parte inferior que justamente va a recibir el nombre de zona pectínea. Puede encontrarse por debajo de esta línea pectínea. Y esto tiene también una razón de ser, ¿sí? Lo que está por encima corresponde a la última parte del intestino posterior, ¿no? Y a esta otra parte que está por debajo se dice que es parte del procto del
vendría a ser también una parte terminal de ese conducto. Entonces tenemos eso. Ahora, este espacio, repito, viene a ser la zona pectina. ¿Por qué otra cosa más tenemos que resaltar a esa línea pectínea? Porque por encima de ella, la irrigación, por ejemplo, va a estar a cargo de ramas de las arterias rectales superior media. Mientras que la parte inferior, a la zona pectínea, va a estar a cargo de ramas que proceden de la arteria rectal inferior. ¿Por qué otra cosa más se debe destacar a esta línea pectínea? Por el drenaje venoso. Ya hemos dicho que la parte superior a esta línea pectínea se observaban estos elementos venosos, que son el plexo venoso o plexo venoso interno o plexo hemorroidal interno, y que este plexo iba a drenar en la vena rectal superior. Esta vena rectal superior, ¿dónde drena? En la vena mesentérica inferior. Y si nos vamos un poquito más hacia arriba, vena mesentérica inferior, vena mesentérica superior, vena esplénica, en conjunto que van a formar la vena porta y la vena. Luego, por debajo de esta línea pectínea, el drenaje venoso va a ir hacia la vena rectal media e inferior. ¿Y dónde terminan drenando estas venas rectales media e inferior? En la vena ilíaca interna. Si seguimos esa vena ilíaca interna, se unirá con la vena ilíaca externa, vena ilíaca común derecha, vena ilíaca común izquierda, vena cava. Entonces, estas venas que están por debajo de la línea pectínea drenan en la vena cava inferior. Y entonces se dice, ¿no?, de que el drenaje, la parte superior a la línea pectínea, es hacia la porta finalmente, mientras que el drenaje venoso de la zona que está por debajo de la línea pectínea va hacia la cava inferior. Entonces hay un circuito porto-cava. Puede haber. ¿Qué más vamos a destacar? ¿Qué más vamos a destacar aquí viendo la parte interna? ¿Cómo se ve el contorno de la parte superior de arriba de la línea pectoral? Sería por eso de la línea pectoral superior. ¿Qué más podemos ir destacando? ¿Qué escribiste? A ver. Ahí yo puse por encima y veía que no. Externamente habíamos mencionado a esfínter anal externo con su porción profunda, superficial y subcutánea, ¿sí? Músculo estriado esquelético bajo el dominio de la voluntad. Pero en la parte interna vamos a encontrar nosotros
a otro esfínter, al esfínter anal interno. Este esfínter anal interno es un engrosamiento de la capa muscular circular. ¿Sí? Recuerden que la parte muscular de todo el tubo digestivo tiene dos componentes, la circular interna y la longitudinal externa. Entonces, en esta parte, esa capa muscular, que es la circular interna, músculo liso, por lo tanto involuntario, se va a engrosar y va a constituir el esfínter anal interno. Por lo tanto, ese será otro mecanismo a través del cual se va a producir la contención del contenido del recto, que obviamente llega al conducto anal. Esto obviamente va a estar bajo el dominio de nuestro sistema nervioso autónomo, es decir, por fibras simpáticas y por fibras parasimpáticas. Y por fuera de esto, igual tendríamos a la capa longitudinal, la longitudinal externa, bueno, que presenta proyecciones articulares que se dirigen hacia la parte de la mucosa. Entonces, es los aspectos que podríamos destacar en relación a esta visión interna del conducto anal. Muchachos, parte final es cortita. Será hacia la parte de la mucosa. Ya, ahí se puede. ¿Alguno de ustedes no dio algún examen de teoría parcial? ¿Todos han dado? En este caso estamos hablando con los profesores sobre el tema de los sustitutorios. Solamente, el examen sustitutorio reemplaza la nota más baja de teoría parcial o final. Reemplaza en todos los casos. Si alguien quiere subir su nota, también puede dar, pero la reemplaza. Ponte que en el parcial tienes 12 y en el final tienes 10, promedio 11. Tú quieres reemplazar tu 10, das tu sustitutorio, te reemplaza el 10. Entonces, si sacas 8, lo reemplaza el 10. Se reemplaza en todos los casos. Bien, bueno, lo que voy a hacer yo en estos momentos es colocar a la longitudinal, parte de la parte longitudinal. En este caso, este es un modelo masculino. Voy a apuntar acá para que veamos que la vejiga se encuentra inmediatamente por detrás de la síntesis del pubis. Justamente se decía que es el órgano pélvico más anterior de todos los órganos pélvicos. Tiene forma de una pirámide. El vértice lo estamos observando que está dirigido hacia la síntesis del pubis. La base está en la parte posterior. Si hablamos de sus capas, hay una capa externa que es una serosa, que acá no la estoy observando, y una capa muscular que es la que sí estoy observando, que en conjunto son músculos que son longitudinales externos, circulares medios, longitudinales internos, pero que todos los músculos se conocen como músculo detrusor. Músculo detrusor de la vejiga, no es destructor. Los exámenes siempre cuando se ponen para escribir, no sé por qué le ponen músculo destructor. El destructor es detrusor de la vejiga. Y cuando juntamos acá, en la parte interna, estamos observando la mucosa. Y como pueden ver, esta mucosa tiene muchos pliegues. Mientras más jóvenes somos, no tiene pliegues. Mientras más viejos somos, hay muchos pliegues, porque mientras más adultos somos, la mucosa hace mayor relievo. La mucosa se va haciendo más prominente, en la parte muscular se hace más prominente, y
por lo tanto hace relieve en la mucosa. Pero pueden ver que hay una parte que no tiene relieve. Esta parte que no tiene relieve se llama el trígono vesical. El trígono vesical está limitado por los orificios donde están llegando los uréteres, los uréteres derecho e izquierdo, están llegando, están acá viendo, están viendo sus orificios de llegada. Entre los uréteres, a este pliegue lo llaman interuretérico. Y luego, en la parte inferior, tenemos acá a la salida de la vejiga que corresponde a la uretra. Aquí veo el orificio de la uretra. Entonces, el trígono vesical limitado por los orificios de los uréteres y por el orificio de salida de la uretra. Y como pueden ver, el trígono vesical, su mucosa es totalmente lisa. Lo estamos observando. Esta vejiga urinaria lo que se encarga es de almacenar la orina. Dicen los libros que cuando tenemos más o menos 300 centímetros cúbicos de orina dentro de la vejiga, ya tenemos ganas de orinar. Sin embargo, dicen que esta vejiga puede almacenar, incluso dicen los libros de teoría, que hasta 2 litros de orina puede almacenar. Lo cierto es que cuando almacena orina, esta vejiga hace prominencia, pero hacia el abdomen. Sube, haciendo prominencia hacia el abdomen. Y hay algo interesante que mencionar, que si este modelo es femenino, vemos que en la parte posterior y superior de la vejiga tenemos al útero. Y entonces una mujer embarazada, este útero comienza a crecer, aumenta su volumen y por lo tanto va a presionar a la vejiga urinaria. Eso explica por qué las embarazadas tienen ganas de orinar constantemente. Es algo interesante que apuntar. En el caso de los hombres, esta vejiga se encuentra por encima de aquella glándula que nos causa muchos problemas. ¿Qué glándula es esta? La próstata. Esta es su fascia, la que envuelve, aquí vemos a la próstata. Está exactamente por debajo de la vejiga urinaria. Y vemos la relación que hay entre la próstata y el recto. Están vecinos. Por ese motivo es que se puede hacer ese examen. Ya lo han visto. Dicen el examen tacto rectal. ¿Para qué se hace el tacto rectal? Para palpar la próstata y ver si está aumentada de tamaño y si está aumentada, qué consistencia, qué volumen, qué cosas tiene esa próstata. Entonces el médico introduce un dedo por acá y comprime, presiona para poder masajear la próstata. Entonces la vejiga urinaria, a su vez, vemos que acá hay un ligamento, se llama ligamento umbilical medio. Este ligamento umbilical medio es un resto embriológico. El resto embriológico que está sosteniendo a esta vejiga urinaria. Entonces la vejiga urinaria es esta formación que estamos viendo, detrás de la cual encontramos, miren ustedes, a las vesículas seminales y a la ampolla del conducto deferente. El conducto deferente, su parte distal, se llama ampolla. Recuerden que la ampolla del deferente más el conducto de la vesícula seminal que va a formar el conducto eyaculador. Junto acá, en todo esto, aquí encontraré al famoso conducto eyaculador, ¿correcto? Y ese está dentro de la próstata. Y entonces, jóvenes, este que vemos en la próstata es la próstata de la vejiga urinaria y esas son sus relaciones, sus funciones. Y de arranque nomás rápidamente, tenemos una actividad. ¿Tienen puntos o no tienen puntos? Sí. Procesos que son importantes también mencionar antes de terminar. El peritoneo es una estructura que va a envolver a las vísceras abdominales y este peritoneo cae sobre el piso de la pelvis. Más o menos ustedes imagínense que tienen una sábana y que la sábana la colocamos acá encima de este cuaderno de esta botella de agua. Si colocamos la sábana va a tomar la forma del cuaderno, se va a meter por acá, va a tomar la forma de la botella de agua y luego se va a apoyar en la mesa.
Algo así es el peritoneo, cae sobre las vísceras abdominales, las vísceras pélvicas, perdón. Entonces, este peritoneo, cuando cae, va a formar unos espacios. En el caso del hombre, como este es un hombre, va a caer el peritoneo, así, y se mete entre la vejiga y el recto. A este espacio se llama el receso rectovesical. Espacio rectovesical, receso rectovesical. Pero si es una mujer, no encontramos lo mismo. Si es una mujer, el espacio que encontramos es el siguiente. Uy, ¿qué pasó? A ver qué pasó. Vamos ahí. Ya. Ahora sí, vamos a ver acá con un modelo femenino. Y en este caso, vamos a ver la secuencia de los órganos que estamos encontrando. Veamos. Tengo acá al hueso coxabiliar, acá estaría la circunferencia del pubis, tengo la vejiga urinaria, tengo el útero y tengo el recto. Entonces, cuando el peritoneo cae sobre estos elementos, va a hacer lo siguiente: va a caer entre la vejiga, se mete entre la vejiga y el útero, luego cubre el útero, luego se mete entre el útero y el recto. Entonces tengo estos recesos. El receso que está entre la vejiga y el útero, el receso vesicouterino, y este receso será el útero rectal. De estos, el importante es, ¿cómo se llama el saco de Douglas, no, Carlos? Es el recto uterino, ¿no? Este recto uterino que está acá se llama fondo de saco de Douglas, este de acá, el recto uterino. ¿Y por qué es importante? Porque en algunos casos, algunas infecciones en las mujeres pueden hacer que haya una colección de líquidos y generalmente se acumula en ese espacio que es el recto uterino, el fondo de saco de Douglas. Entonces, tienen que hacer, en algunas ocasiones, tienen que hacer con una aguja, penetrar a ese espacio y aspirar esas secreciones. Por ejemplo, secreciones purulentas. Y esa es la importancia clínica que tiene ese espacio que se llama el fondo de saco de Douglas o receso recto uterino. Recto uterino, esto es, está entre la vejiga y el útero vesical. ¿Y quién forma esos recesos? El peritoneo que está cayendo sobre estas vísceras. ¿Ya? Muy bien, eso se va a faltar explicar. Y ahora sí, rápidamente voy